Buenas, Hola Dani, ¿qué haces? ¿Cómo te va? muy bien. Bien, Veo bien, que con, bien, bien. veo que con mucho frío por ahí. Por acá con fresquito, sí, 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 está haciendo frío. Y hoy sobre todo porque estoy aparte dando vueltas por la calle y hoy me toca charlar desde un bar, que es el mejor lugar para establecer una charla y creo yo que también pensaba, ¿no? Un lugar donde, viste, las cosas se solucionan, viste, lo viejo que se junta en el bar para resolver los problemas del pueblo, ¿no? Y sí, Creo que tiene un poco que ver con eso. O sea, el bar tiene digamos, ese clima que creo que es ideal para poder hablar de un tema como el de hoy, que era el tema del diseñar para el futuro. sí. O Este, sea, que no es otra cosa que el diálogo, el debate, la charla, ¿no? El consenso. exacto, exacto. Y sí, y mira, vos sabés que pensando un poco en eso, el otro día cuando nos escribimos a ver cuál podía ser el tema de la charla de hoy, que bueno, salió este tema de diseñar para el futuro. Una de las cosas, digamos, que nos pasa hoy por hoy es el hecho de que estamos en una realidad, sobre todo después de la pandemia, que nos ha permitido mirar al futuro de un otro modo, ¿no? O sea, el hecho de que yo esté ahora en un bar hablando con vos y charlando sobre este tema es un poco una parte de estos cambios que el futuro post pandemia nos empezó a plantear. Este, y eso conectado con un concepto que tenía dando vuelta en la cabeza ya hace unos días, que era justamente un poco el origen de la palabra diseño, ¿no? Que viene de aquel latín de diseñare, que es el designio, que es ese proyecto, ese plan, ¿no? Ese mirar al futuro al fin de cuentas, por lo cual digamos que los diseñadores estamos casi como obligados a mirar al futuro, no tenemos otra alternativa, nuestra mirada va siempre hacia el futuro. Sí, a ver, nosotros estamos constantemente pensando ideas que probablemente se plasmen no en lo inmediato, sino en lo totalmente inmediato. O sea, hay muchos proyectos que se piensan a futuro. ¿Sí? 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 A ver, hay un centro de estudios estratégicos en Singapur que nosotros hemos hablado más de una vez, que es el CSF, que lo que hacen es trabajar con previsión estratégica. O sea, no son solo diseñadores, gracias a Dios, sino un montón de profesionales. Y lo interesante de ese centro es que justamente piensan a futuro. No piensan proyectos en el corto plazo. Y son políticas de Estado. O sea, no es pensar en el diseño de un folleto, es pensar en el diseño de articulaciones, de métodos de trabajo nuevo, de Sí. acciones que impactan sobre una sociedad, sobre las personas, sobre el medio ambiente, sobre lo económico. O sea, el diseñar para el futuro va mucho más allá de un pensamiento visual, ¿no? Ujú. Sí, Eh, totalmente. Qué sé yo, en este centro de Singapur, ellos tienen tres tipos de modelo: el Scout, el Challenge y el Grow. Ujú. Y cada una de las áreas trabaja sobre coyunturas muy puntuales. O sea, trabajan sobre proyectos locales, sobre problemáticas locales o problemáticas de impacto local, de políticas sociales. Trabajan Ujú. sobre proyectos que van mucho más allá, proyectos a futuro, proyectos de innovación, qué sé yo, nuevas formas de educar, por ejemplo. Eh, Me acuerdo que cuando fue lo del COVID, eh, o la COVID, no sé cómo le dicen algunos, eh, ellos trabajaron sobre el tema y ya pensando en el impacto que iba a tener, que iba a tener el COVID sobre su sociedad a lo largo de los años. Sí, Eh, sí. y eso es pensar en el diseño, ¿no? Realmente a futuro. Todo esto Eh, de proyectar realmente a largo plazo. O sea, esta gente no está trabajando con proyectos que se resuelven mañana, son cosas que se resuelven seguramente
con el transcurrir de los años, con el transcurrir del tiempo. Sí, a ver, yendo por ahí al campo de la educación, ¿no? Sí. Pensar el diseño futuro en educación es un desafío, porque, a ver, yo estoy en un par de universidades dando clases, ¿no? Y en una de ellas desarrollaron el área de innovación educativa. Hace cerca de 5 años. Y vos me preguntás hoy, ¿se nota el cambio en cuanto a la innovación planteada en términos educativos? Nada. Pero nada, ¿por qué? Porque no hubo una vuelta de todo eso. Se armó un área, pero para ponerle nombre y porque a nivel marketing quedaba bien, pero no se trabajó en el desarrollo de diseños a futuro, de diseños de currícula, de diseños de capacitación a docentes, de diseño de metodologías, algo tan simple como eso. Porque, a ver, yendo a la frase que nos trajo acá, ¿no? Diseñar para el futuro. Muchas veces es pensar nuevas metodologías, Sí. formas distintas de abordar o diferentes formas de abordar diferentes problemáticas, ¿no? A ver, es romper un poco con la barrera de la coyuntura, porque la coyuntura es lo que muchas veces no te deja pasar, no te deja avanzar. Y el diseñar para el futuro justamente tiene que ver con eso, con poder traspasar las limitaciones de las coyunturas que cada uno tiene. Sí, así es. Mira, esto me hace pensar un poco esta cosa del diseñar para el futuro, un poco como con las palabras que estás diciendo vos ahora, a un caso de uno de los lugares en los cuales trabajé hace mucho tiempo, donde pasaba seguido que lo que se hacía en el estudio vivía 6 meses, un año, y después desaparecía, ¿no? Y me acuerdo que la persona que en ese momento era mi jefe hizo un comentario que me dejó pensando y que estoy recordando en ese momento, que era: yo no sé por qué lo que hacemos no dura. Claro, a partir de ahí surgió toda una discusión, una charla muy interesante sobre justamente esto, ¿no? Sobre empezar a proyectar las cosas en futuro, o sea, pensándolas a largo plazo, porque al fin de cuentas, uno de los riesgos que corremos los diseñadores es que por parte nuestra, en primis, y por parte del cliente, en muchas oportunidades, es esta cuestión de querer resultados inmediatos. Por lo cual se producen o se generan piezas de diseño que lo que hacen es satisfacer necesidades inmediatas, ¿no? Desde el logo hasta la brochure, pasando por toda la comunicación que se te pase por la cabeza, se trabaja en función de responder o de resolver problemáticas inmediatas. Cuando empezás a poner sobre la mesa problemáticas futuras, o sea, las que van a venir después de esas inmediatas, que no las podés prever porque ninguno de nosotros es un adivino, pero sí podés programarlas, podés imaginarlas, podés hipotizarlas teniendo un plan de desarrollo claro. Esa pieza de diseño empieza a ser más perdurable, porque empieza a ser incluso más flexible, más, en algún modo más versátil. Sí, a ver, yo creo que hay como dos conceptos, ¿no? Y que fueron cambiando con el tiempo. Antes el diseño se pensaba para el futuro, teniendo en cuenta que el diseño no cambiaba. Entonces, Sí. El pensamiento de diseño era lineal. Yo me acuerdo cómo nos formamos nosotros con los docentes, los profesores que nos formamos en la universidad, en donde uno pensaba un desarrollo de diseño y era un desarrollo para que perdure mucho tiempo. Y hoy yo creo que cambió mucho el concepto de
de diseño para el futuro, de diseñar para cada presente. Nosotros diseñamos para cada presente. ¿Por qué? Porque hoy estamos desarrollando algo para este presente. Pero tal vez de aquí en más, pensar en, por ejemplo, esto que hablábamos de previsión estratégica, de políticas estratégicas, para gobiernos, para empresas, para lo que sea, van cambiando en tanto en cuanto vaya cambiando el mundo. Entonces, yo creo que es una utopía hoy pensar el diseño para el futuro de una manera lineal. Sí. Porque si lo pensás de manera lineal, te vas a chocar contra un muro gigantesco en un tiempo. ¿Por qué? Porque en un tiempo la percepción del mundo cambia. A ver, nosotros no sé, en 30 años tenemos una percepción del mundo totalmente diferente a la que teníamos 50 años atrás o 30 años atrás, hoy. ¿Por qué? Por la internet, por las redes sociales, por la dinámica visual que hay en todo, por la inteligencia artificial ahora. Son cosas que van surgiendo y van cambiando la percepción del ser humano. Entonces, pensar el diseño o diseñar para el futuro de manera lineal, sí, para mí es perder el tiempo. Sí, mira, o sea, justamente, ¿no? Vos hablabas de un poco los cambios que vivimos nosotros o lo que vivió nuestra generación, ¿no? La famosa generación X, que es esta generación nuestra que vio, o sea, vos te acordás cuando éramos chicos que el año 2000 era una especie de espejismo rarísimo que nos causaba incluso hasta miedo en algunos casos, porque nadie sabía qué iba a pasar, hasta que llegó ese año 2000, hasta que empezaron a aparecer las computadoras en casa, hasta que yo hoy por hoy me encuentro en un bar charlando con vos a través de esta directa de Instagram, ¿no? O sea, hemos pasado justamente todos estos cambios que nos hacen pensar justamente a eso, digamos que la visión o la conceptualización del futuro que teníamos cuando nosotros empezamos a trabajar en diseño ha cambiado muchísimo y nosotros hemos tenido que ir adaptándonos a ese cambio a medida que fuimos trabajando. Y sí, yo creo que es vertiginoso el cambio que estamos viviendo hoy por hoy. Y que muy probablemente en unos años tengamos que reconvertirnos incluso como diseñadores, porque yo creo que... Creo que lo estamos haciendo de algún modo. Sí. ¿Por qué? ¿Pusiste un bar, decís? También. No, sí, yo creo que con esto de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no es otra cosa que un juego infinito de algoritmos, ¿no? Que no es de ahora. Lo que pasa es que ahora hay un nombre y un apellido, y con ese nombre y apellido se está trabajando y se están avanzando en desarrollos que hoy lo que hacen es solucionar mucho tiempo que antes había que dedicarle a cualquier, ni siquiera te digo diseño, a cualquier tipo de problema. Sí, o sea, por un lado tenés lo que son los instrumentos, las herramientas de inteligencia artificial en los programas que usamos nosotros cotidianamente, como puede ser Photoshop, que con eso resolvés algunos retoques en segundos, cuando hace algunos años atrás te tenías que hacer a mano y por ahí perdías medio día para hacerlo. Hasta el momento en que tenemos, digamos, una inteligencia artificial que en este momento no solo nos permite a veces escribir un texto o lo que sea, sino también generar imágenes. Y el otro día, charlando con una amiga, que también diseñadora ella, pues está especializando en justamente la inteligencia artificial generativa, los famosos prompts, ¿no? El prompt con el cual vos generás algo, una imagen, un video, con inteligencia artificial, para mí es el mejor ejemplo para hablar de que no podemos más pensar el futuro en forma lineal. Vos escribís una línea de texto que te genera una imagen. 3 segundos después, copias esa línea de texto, la volvés a poner en la plataforma, le das Enter y la imagen que te genera es totalmente otra.
O sea, mm, la imagen que vos generaste con esa línea de texto es única e irrepetible, no la vas a poder volver a repetir. Cosa que a nosotros nos pasaba cuando empezamos a estudiar, empezamos a trabajar, que vos tenías ciertos parámetros que eran repetibles, vos seguías un orden de trabajo y más o menos el resultado lo tenías, era eso. Lo repetías un año después y más o menos podías llegar a obtener más o menos el mismo resultado. Hoy por hoy, la tecnología nos empieza a limitar esa repetibilidad, esa duplicar el labor en un modo casi industrial, por así decirlo. Lo que nos hace, como diseñadores, intervenir de otro modo en el proceso creativo. Es que yo creo que nuestro rol como diseñadores va a cambiar y mucho en un tiempo, no sé en cuánto tiempo, pero va a cambiar muchísimo porque nosotros creo que va a llegar un punto que vamos a dejar de ser diseñadores de objetos para muy probablemente ser diseñadores de escenarios. O sea, pensar escenarios posibles para poder resolver problemas que van a estar obviamente ligados en muchos casos a la comunicación, pero tal vez sean problemas de cualquier índole, ¿no? Yo lo que veo en ese sentido es que las universidades todavía no están tomando cartas en el asunto, porque son muy pocas a ver, con raras excepciones, veo universidades que digan, bueno, armemos el oráculo de Delfos y sentémonos a pensar no de aquí hasta dentro de 2 días, de aquí en adelante, o sea, en un futuro, hacia dónde queremos ir. Sí. Porque creo que ahí está el secreto. Y no hablo solamente de universidades básicas o de un nivel medio. Hablo incluso hasta de universidades importantes que no le dedican el tiempo que hay que dedicarle a eso. ¿Por qué? Porque viven en la coyuntura. Exacto. Eso que te comentaba antes de poder traspasar las barreras de la coyuntura, ¿no? Que creo que es lo que limita a poder pensar nuevos modelos educativos, nuevas formas de generar, primero, generar contenido, de formar estudiantes, de nutrir a docentes. Yo lo que veo también hoy por hoy, a ver, yo fui directivo, soy docente, o sea, estoy muy metido en ese mundo y lo que veo es que es muy difícil poder abastecer a un docente, formar a un docente. O sea, hoy los profesores universitarios siguen con la misma condición que tenían desde hace 100 años atrás, que eran el profesor universitario es profesional, con los conocimientos que tiene, la idea es poder bajarlos en un curso, en una cátedra. Y seguimos con ese mismo concepto. Y yo creo que eso tiene que cambiar. Porque el docente universitario tiene que ser el disruptor, tiene que ser la persona que te haga pensar de manera diferente. Hoy por hoy es como que uno se mete adentro de un tren que tiene los mismos vagones, la misma estructura. Y me parece que ahí es donde tenemos muchas falencias todavía por solucionar. Mucho. Mira, vos sabés que en estos días estuve leyendo un libro que se llama La pantalla empática, que es un libro escrito por Vittorio Gallese, que Vittorio Gallese es un científico que trabaja en el ámbito de la neurociencia. Es un poco el descubridor de las famosas neuronas espejo, ¿no? Esas neuronas que tenemos nosotros que nos hacen replicar cosas que nos pasan a la vuelta, ¿no? Los chicos que imitan lo que los adultos hacen, lo que los adultos dicen, y así aprendemos a hablar.
y son neuronas que siguen permanentemente en actividad durante nuestra vida como ser humano. Y bueno, es interesante el libro porque una de las cosas que dijiste antes al inicio, cuando hablabas de este caso de esta gente de Singapur, que justamente decían, una cosa que dijiste es, no todos eran diseñadores, o no todos son diseñadores, por suerte, diría, ¿no? Es justamente eso, nuestra profesión se ha ido enriqueciendo para convertirse en una profesión transdisciplinar, que nos permite, digamos, intercambiar o interactuar con otras disciplinas, y en este momento actual, justamente por la cantidad de estímulos que tenemos alrededor, leyendo este libro uno empieza a pensar, o sea, me empecé a reflexionar sobre cuánto la neurociencia empieza a ser casi fundamental en el trabajo nuestro. O sea, mucho más importante que algunos conceptos de comunicación que han empezado a quedar un poco perimidos y que los programas de estudio siguen manteniendo como bases de programas educativos. Mira, con respecto a eso, me acuerdo hablando yo tengo un alumno, un egresado de la carrera, que se fue a radicar a Londres hace, no sé, hará cerca de 10 años, 8 años, una cosa así, hace mucho tiempo. Y bueno, hace unos años tuve la oportunidad de ir a Londres y tuve una charla con él, y en ese entonces él estaba trabajando en una agencia de publicidad y estuve con el director de arte. Estuvimos charlando un poco cómo era el mercado en Inglaterra, cómo se movían, y ya en esa época, estamos hablando de 8 años más o menos, ya en esa época se hablaba de las analíticas y de, te diría, la inteligencia artificial, sin mencionarla como inteligencia artificial. Sí. Pero sí ponerle pensando en el diseño estratégico, ¿no? Sí. O sea, antes de hacer cualquier desarrollo, primero tener una idea acabada de lo que es la estructura, esto del design thinking, la empatía, para poder avanzar. Y me vino un poco a colación de lo que vos decías recién, ¿no? Cómo los que quieren y quieren hacer las cosas bien pueden hacerlo y lo proyectan, no ahora, digo, desde hace años que ya lo vienen trabajando. Porque esto que nos encontramos hoy por hoy de pensar el diseño para el futuro o el desarrollo de proyectos o modelos innovadores tampoco es nuevo. O sea, no, para nada, claro. O sea, sí, no es estamos una novedad como la estamos imaginando, no cabe duda. A ver, yo creo que todo aquel que se precie, por lo menos de diseñador, primero es un inconformista natural. Y siempre. Y después, por otro lado, siempre va a estar buscando modelos innovadores. Sí, porque en realidad es parte, digamos, de nuestro... No es parte, en realidad es el inicio de todo nuestro trabajo, o sea, justamente el estar buscando fuentes de información nuevas, cosas que cambien nuestros puntos de vista, nuevos puntos de referencia, o sea, es muy importante eso para hacer frente a cualquier proyecto de diseño. Bueno, a ver, nosotros mismos, o sea, nosotros hace un par de años éramos 2 amigos que charlaban de diseño y pensaban de manera amena sobre problemáticas del diseño. Y hoy por hoy, a partir de buscar modelos y métodos, ya estamos generando proyectos educativos. Así es. O sea, eso es lo interesante. Y sí, claro, o sea, justamente, o sea, el tema es ese, o sea, empezar a pensar nuevas alternativas genera casi en modo
natural o espontáneo nuevas propuestas y nuevos caminos, ¿no? Nuevas perspectivas. Sí, que por ahí Desde el punto yendo, educativo es muy importante. por ahí yendo a un mundo un poco más globalizado, ¿no? Y pensando en los estados, Sí. yo creo que estados como Singapur, ponele, que tienen un desarrollo de planificación estratégica. Después tenés diferentes estados que, qué sé yo, hay estados como por ejemplo en Argentina actualmente estamos viviendo un nuevo fenómeno a partir del tipo de presidente distinto que tenemos, ¿no? Independientemente de ideologías políticas, Sí. el personaje de Milei vino con una idea totalmente diferente de la que se tenía hasta ahora, pero por Claro. parte de cualquier mandatario. Y te repito, no tiene que ver ni con izquierda ni con derecha. Él vino a trabajar sobre un modelo en donde corre al Estado del rol de ser el primer diseñador pensando a futuro de todo, para dejárselo al mismo mercado, ¿no? Que Claro. me pareció muy loco eso. Después veremos si eso se logra, si no se logra, si volveremos a tener una nueva crisis como tenemos cada 7 años en la Argentina, porque lo nuestro ya Sí, es... pero es interesante lo que planteas, o sea, cómo este tipo de nuevas estructuras y nuevos modos de moverse, incluso en estos ambientes, empiezan a presentarse casi en modo, digamos, no es espontáneo, pero creo que el mismo entorno, el mismo momento en el que estamos viviendo, el momento histórico, empieza a generar también la posibilidad de generar otro tipo de puntos de vista. Después sí, o sea, dejemos de lado la parte partidaria y las ideas propias de cada uno, si podemos estar o no de acuerdo, pero no cabe duda, digamos, de que esas estructuras se están rompiendo. Sí, también, a ver, yendo al ideológico, también forma parte de saturación de la gente, ¿no? Porque los gobiernos o las ideologías también van cambiando en el poder, también en función a ¿Sí? a la saturación que tienen las anteriores, a la saturación que tiene la gente de las anteriores, ¿no? Pero bueno, eso ya Sí, es harina de pero otro costal. claro, pero eso da pie a otra idea, que es una cosa que manejamos, ¿no?, también en nuestros talleres, que es la de la iteración, ¿no? En este momento, Argentina está poniendo a la prueba un modelo. Funciona o no funciona, no se sabe qué va a pasar. Te guste o no te guste. Después va a haber que probar de nuevo. Si va bien o no va bien, qué sé yo, se entrará de nuevo en esa iteración que es naturalmente la vida de un país en este caso, ¿no? Una iteración continua de probar modelos y de probar formas, y es lo que nos pasa a nosotros en nuestro trabajo, volviendo de nuevo al ambiente del diseño y de la programación y de la proyectación sobre todo. Igual en Argentina somos especialistas en la iteración Una política. iteración continua. Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero bueno, Bueno, pero ves, me parece, digamos, un buen modo para una buena reflexión, digamos, también esta de pensar, como para ir cerrando un poco la charla de hoy, que la iteración es, digamos, una parte fundamental del diseñar para el futuro. sí, Justamente por es esa... esencial. O sea, lo Sí, peor sí, que podemos hacer como pensadores, como diseñadores, es justamente hacer las cosas de manera lineal, ¿no? Porque exacto, sí. no te lleva a ningún camino. No, Así no, que no, no, bueno. quedarías ahí cerrado en un loop. Mm. Así que bueno, Dani, Bueno, Lucas, un placer como fue de siempre. nuevo un gusto. Yo en este momento estoy rodeado de chicos que corren de un lado para otro. Sí, se Así escucha. que nada. Bueno, Así que muchas bueno, felicidades por allá. gracias igualmente a todos, a ustedes también. Un abrazo Bueno, grande. Nos adiós. hablamos. Chau, 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 chau. chau, chau.